Konnichiwa, minasan, konnichiwa, yokoso. 今日は日本、私は日本から来ましたですけれども、日本人ですよね。今日はお楽しみましょう。今日は日本先端の皆さんとこうしてお会いできるのをとても楽しみにしていました。今日は日本を長唄三味線と津軽三味線を楽しみましょう。一緒に楽しみましょう。Bueno, muchas gracias para todos. Bienvenidos al centro del Japón. Bueno, les presento, vamos a tener dos partes de la presentación. La primera es este shamisen. Más lento. Resulta que en la música en Japón, cuando va a tocar eso, fue una de las cosas que más me causó choque cultural, que yo no entendía, porque íbamos a tocar, estaba con mi sensei en un concierto, o bueno, en un ensayo, y entonces decían, ¡oh! Y entraban a tocar, y yo ya todo perdido, yo nunca entraba bien, y yo, no, que yo sufría. Y entonces yo le preguntaba a mi sensei, no, que por qué no, digo, no, es que la música japonesa no se cuenta. Y entonces yo decía, sí, pero explíqueme por qué, porque no entiendo a qué horas voy a entrar, no, para mí era muy difícil. Entonces él me decía que lo que pasa, la música japonesa no tiene tempo, digamos en las partituras de música occidental nos aparece un tempo, yo no sé si hay músicos que le aparece negra, así en esto, y entonces uno calcula el tempo. En la música japonesa no, entonces a mí me parecía pues muy difícil poder comprender esto. Entonces resulta que ese grito que se hace es como si traduciéndolo a occidente, es como si contáramos el 4. O sea, 4 y entre, pero usted no sabe qué va a pasar, es una aventura total. ¿Qué es lo que pasa? Yo hice grabaciones, puse metrónomos, nunca en una canción podían haber hasta 4 tempos diferentes. Entonces, bueno, yo le volví a preguntar al sensei, le dije, sensei, es que no entiendo ese concepto, explíqueme. Él me decía, vea, le voy a dar un ejemplo. Cuando usted ve, por ejemplo, en el Hanabi, que son los juegos pirotécnicos, ¿cierto? Él me decía, vea, cuando usted está tocando el shamisen, usted tiene que pensar en la naturaleza o tener un recuerdo para tocar, no es tocar por tocar. Entonces ahí lo primero que me marcó, o sea, no es pensar en notas, no es pensar en escalas, sino en crear imágenes en la cabeza antes de tocar. Segundo, él me decía, cuando va subiendo, por ejemplo, los juegos pirotécnicos, ¿cómo van subiendo? Él me ponía el ejemplo, entonces él le hacía así, decía sube despacito y suavecito, y entonces él empezaba a tocar así, suavecito, y empezaba, seguía tocando, y decía, bueno, ya cuando llegue, ¿qué es lo que pasa? Explotan los juegos pirotécnicos, ¡pah! En otra velocidad, las chispas caen, van cayendo, hacen otras formas, van cayendo en otra velocidad, y así es lo que usted tiene que hacer. Entonces, cuando usted esté improvisando, cree imágenes. No es pensar en una nota, sino qué es lo que usted quiere comentar. Y aparte de eso, usted tiene que mirar el público, usted tiene que interactuar con el público. ¿Cómo está el público? ¿Hay niños? ¿No hay niños? Usted tiene que tocar para que esa música realmente no sea una nota, sino que le llegue a las personas.
Entonces, precisamente ese concepto del hop, cuando cuentan, es un grito militar que es lo que gritaban a los samuráis para que entraran en la batalla. Entonces, básicamente se hace ese grito para entrar, pero llega ahí la aventura, no se sabe si rápido, si despacio, no se sabe. Y hay que como que unirse a eso que está fluyendo en ese momento.